Canciller de la República de Honduras, abogado ingeniero, abogado Carlos López Contreras. Hoy se dio un hecho muy importante para Honduras. Han pasado 26 años desde que Honduras tuvo una embajada de Israel en Tegucigalpa. Hoy se vuelve a abrir una oficina de cooperación. Este es un importante paso en el estrechamiento de relaciones entre Honduras e Israel. Sí, efectivamente. En parte se debe que retiraron la misión porque Honduras pues ha mantenido una misión, pero en Tel Aviv. Y la capital de Israel, por definición del Estado, que es el competente para definir dónde ubica su capital, es Jerusalén. Entonces, así como ellos tenían su embajada en Tegucigalpa, esperaban que Honduras la ubicara en Jerusalén, por reciprocidad. Eso, y otras razones también, ¿verdad? Entonces, han transcurrido 26 años, como dice usted, y durante los últimos 2 años más o menos, ha venido produciéndose un acercamiento entre los dos estados. El escenario del Oriente Próximo ha cambiado sustancialmente de lo que había antes de conflictos armados entre Israel y varios estados árabes, algunos de los cuales le negaban el derecho a la existencia, al derecho de existir de Israel. Eso hacía muy complejo las relaciones y la pacificación de Medio Oriente. Pero durante los últimos años, a partir de la paz y de la apertura de relaciones diplomáticas entre Egipto e Israel, Israel le devolvió sus territorios ocupados y establecieron relaciones diplomáticas. En 1994 hicieron lo mismo con Jordania. Y después ha habido situaciones de conflicto, pero no perdamos de vista que hubo como 4 guerras, ¿verdad?, entre países árabes e Israel. Entonces, después de 70 y pico de años, Israel tiene su capital en Jerusalén hace 71 años, la situación de una normalización total no se ha producido bajo los parámetros que ha fijado las Naciones Unidas, etcétera. Entonces, sigue una dinámica natural. Un proceso de negociación no puede perpetuarse, ¿verdad? Sino que tiene que buscar una salida. Y en ese sentido, durante los últimos años, ha habido un acercamiento entre países árabes que fueron enemigos de Israel, ¿verdad?, y que pues la semana pasada usted vio prácticamente la normalización de relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, y hay en agenda varios países árabes que están como preparados para normalizar sus relaciones con Israel. Lo mismo deberían hacer otros países árabes que mantienen unas posiciones muy difíciles, ¿verdad?, muy conflictivas, porque en definitiva el tiempo transcurre y hay que ponerse del lado correcto de la historia. El lado correcto de la historia en los últimos 20 años camina hacia una normalización de relaciones diplomáticas con Israel, de todos los países. Piense usted en una cosa: todos los gobernantes del mundo, aunque tengan sus embajadas en Tel Aviv, todos los secretarios generales, todos los cancilleres y los embajadores, aunque tengan sus embajadas en Israel, cuando van a negociar con el Estado de Israel, acuden a Jerusalén, porque esa es la sede del gobierno. Entonces, hay un reconocimiento de facto, ¿verdad?, de
un estado que tiene por capital Jerusalén. Los beneficios para Honduras, ¿cómo los ve usted? Ya se han visto algunos, por ejemplo, cooperación para manejo de agua, sistemas de riego, se anuncian beneficios tecnológicos, una serie de beneficios, seguridad, salud. Sí, efectivamente, desde que hubo un acercamiento durante la administración del presidente Juan Orlando Hernández, ha habido una programación de campos de cooperación entre Israel y Honduras. Básicamente la cooperación es de Israel para Honduras, ¿verdad? En los campos hídricos, en el campo de agricultura, en fin, en tecnología, en ciberseguridad, tantos campos en los que son ellos especialistas, investigación científica para mencionar uno más, son fundamentales para el futuro de Honduras, en particular después de esta pandemia, que no solamente ha afectado la administración sanitaria, que ha afectado las vidas de la población hondureña, que ha quebrado prácticamente la economía al estar 4 o 5 meses parada. Existe una dimensión poco conocida del Estado de Israel, que es la que llaman la diáspora. Usted se recuerda que durante la dominación romana, del Imperio Romano, sacaron al pueblo de Israel de Palestina, del Estado de Israel, y entonces mucha de esa población se dispersó por el mundo, se ubicó, se organizó, colaboró, y son dueños de empresas poderosas en el mundo, actualmente. Entonces, el hecho de ser muy amigo de Israel puede abrir puertas de la diáspora para las exportaciones de Honduras, para la inversión de la diáspora en Honduras, para dinamizar la economía. Entonces, todos esos aspectos son considerados en el sentido de que sí es una buena oportunidad para Honduras y de que es una buena decisión en este momento y también hace 2 años, porque esto comenzó hace 2 años, ¿verdad? Ahora, ya para cerrar, tengo entendido que cuando se abre una oficina de negocios o una oficina de cooperación, el siguiente paso es la apertura de una embajada. ¿Puede ser que tengamos la embajada en un...? Sí, efectivamente, está anunciado, lo han anunciado portavoces del gobierno de Israel y lo anunció el presidente de la República el día de hoy. Vale decir, Honduras tiene en este momento todavía su embajada en Tel Aviv, pero ya abrió una embajada del año pasado, una misión, una oficina de cooperación en Jerusalén como apéndice de nuestra embajada en Tel Aviv, y es el anuncio o el primer paso para el traslado de la misión de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén. Y lo que hicieron hoy el gobierno de Israel es abrir una oficina aquí como el paso o la antesala de la apertura de su embajada en Tegucigalpa.